Muy buenos días, amigos y amigas que comparten la cátedra de Introducción a la Comunicación Académica. Hoy trataremos un tema fundamental: funciones del lenguaje, emotiva y expresiva. Dentro de la vida diaria, es común reconocer varios modos de expresión. En la gráfica podemos observar un círculo cotidiano de lo que siempre podemos observar o identificar, sea nuestro caso o el caso de otros. Hacia la cama, dormir, despierto, realmente despierto, preparándose, yendo a la clase, comer, yendo a casa, un hobby como puede ser internet, cenar, trabajar, y se va repitiendo lo mismo en un círculo cotidiano de la vida diaria. La función expresiva o emotiva. La función referencial orientada a una función o manera de dar a interpretar algo. Cuando un mensaje nos informa del estado de ánimo del emisor o en general nos descubre rasgos de su personalidad, decimos que el mensaje cumple una función expresiva o emotiva. En tales casos, el mensaje toma al emisor como punto de referencia. Además de transmitir una información, el hablante expresa a la vez su actitud ante lo que dice. El llanto de los humanos o sus gestos y gritos de alegría son también mensajes emotivos. En el lenguaje verbal, la función expresiva recurre a las interjecciones, a las onomatopeyas o a las formas exclamativas. Por ejemplo, ¡ay! O ¡qué dolor! Son mensajes verbales que desempeñan principalmente una función emotiva. Los gestos, los tic o la intensidad de la voz acompañan y refuerzan las expresiones verbales propiamente dichas. La función expresiva o emotiva, en el gráfico de la derecha, podemos observar a una imagen representativa de las caricaturas llamado Donald. Está enojado y está utilizando la función expresiva, que manifiesta emociones, sentimientos, las propiedades de las funciones de la función expresiva, que da a conocer, entre los puntos más principales, las emociones, sentimientos, sensaciones, o de otra manera exalta hechos o diferentes tipos. Esta está siempre presente en las exclamaciones y en textos pedidos. En la imagen número 1, a la izquierda de la diapositiva, podemos observar a otro tipo de expresión. A estos tipos de expresiones, entre la primera, una expresión de alegría. Podemos observar a un pequeño niño riendo. De esta forma expresa, da a conocer o interpreta algo emotivo dentro de la expresión de alegría. En la imagen número 2, a la derecha de la diapositiva, un pequeño ratón indeterminando o determinando su alegría de forma que esté involucrando una manera, método o función de reconocer la expresión de alegría. La expresión de grito es otra manera de dar a conocer algo de uno o dual o de forma colectiva, una forma de lenguaje, pero en esto se identifica por la expresión. La expresión de grito es reconocida por la gran, por la gran forma de dar a conocer algo de forma tan exclamativa de uno a otro. La expresión de tristeza, esta es muy bien conocida como la expresión del llanto mediante el dolor que esto lo involucra. La expresión de tristeza, una de las maneras sentimentales, nos da a conocer qué tan profundo o qué tan dual es la forma de herirse y qué sentimientos van involucrados en una expresión, como es la expresión de la tristeza. La expresión de odio. Esta expresión es más bien conocida como el rencor, como el
la recopilación de otros sentimientos, pero que en esto embarca lo más negativo o la venganza en el caso de la expresión de odio. Esto puede ser tanto dar a conocer al otro por los gestos, por la forma de habla o por simplemente una forma de conversar de uno a otro, dando a interpretar qué tanto odio puede expresarnos en nuestra comunicación o lenguaje, odiando o reconociendo la idea de culpa del otro y no reconociendo la nuestra. Expresión de dolor. La expresión de dolor se lo identifica de tal forma que el ser humano sienta un estímulo dentro de sí mismo, de una expresión alterante, de una expresión ingenua al afecto. A esto quiero decir que la expresión de dolor se lo reconoce como más, como un afecto a una reacción. Una de las cosas que trataremos son las expresiones expresivas. ¿Qué hora es? ¿Vas a ir a la fiesta? Vete de una vez. En esta forma de darnos a conocer, podemos darnos a interpretar de dos formas. De forma expresiva. Pero dentro de las expresiones podemos hacerlo verbal, escrito o mímico. Ya dicho anteriormente en pequeñas imágenes de orden simbólico o gráfico. La demostración de la exclamación. Podemos observar en el gráfico número 1, necesitamos desahogarme, lanzar un grito al mundo y denunciar esta situación. Me encantó la novela que leímos. A mí me encantó. En la gráfica número 1, en la demostración de la exclamación, identificamos o demostramos cómo podemos expresarnos ante un individuo, ante una forma dual o una forma colectiva, una opinión, sugerencia o noticia ante los otros, o dar a conocer nuestra idea, objetivo, sugerencia, novedad o conclusión de un tema a tratar, demostrando la exclamación oral, escrita o mímica. Las funciones del lenguaje, en ejemplo número 1. Nuestra noticia de primera plana. Esta función del lenguaje, una función de lenguaje comunicativa, expresa tanto la forma de dar a conocer una noticia que puede afectar a uno, a varios o a muchos. El ejemplo número 2 es una forma de expresión sentimental. Por ejemplo, te amo. Esta expresión de comunicación oral o sentimental está involucrada con los sentimientos. Los sentimientos también son tomados para demostrar o interpretar, o más bien expresar. Ejemplo número 3. Recoge tu cuarto. Una orden o una forma de reconocer la culpa o de otra forma reconocer la idea que está mal. Es una expresión. Bien dicho, una expresión es una manera de interpretar, reconocer o insinuar una idea que está o bien dicha o interpretada de la misma. Ejemplo número 4. El sol me ocultó en el horizonte, el mar mitigó su calor, así como los luceros de tu rostro, llevas de luz mi corazón. Ejemplo número 4 es una forma de lenguaje lírico o literario. En este involucra sentimientos, emociones, como es la literatura. Es una función del lenguaje. Punto número 5. ¿Qué significa para ustedes la amistad? En este ejemplo, un profesor involucra una pregunta en su función de expresar tanto para recibir o denotar respuestas que pueden dar sus alumnos, expresando la idea que está por
explica. Punto número 6. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. En esta expresión, un artista involucra una expresión simbólica que denote la aprobación o escucha. Eso es importante de una expresión. El escucha de una idea, de una duda o sugerencia. Para resumir, los mensajes de opinión pueden adoptar diferentes formas. Punto número 1. La entrevista. Consiste en que uno o varios periodistas sometan al personaje entrevistando a una serie de preguntas, cuestiones que suelen girar en torno de un tema monográfico o en torno de una biografía. Punto número 2. Las colaboraciones. Un personaje de prestigio propone su opinión de manera generalmente periódica. Punto número 3. Los debates y coloquios. Estos son más frecuentes en radio y televisión que en prensa. Y punto número 4. La editorial. Aparece en firma, expresa la línea de la opinión o del periódico. La expresión es, bien dicho, para resumir todo, cuando un mensaje nos informa del estado de ánimo del emisor en general, nos descubre rasgos de su personalidad, decimos que el mensaje cumple una función expresiva o emotiva. En tales casos, el mensaje toma el emisor como punto de referencia. Además de transmitir una información, el hablante expresa a la vez su actitud ante que lo dice. Fuimos el grupo número 6 y explicamos función expresiva o emotiva. Gracias por su atención y esperamos un pronto trabajo o ayuda interactiva. Muchas gracias. Fuimos el grupo número 6.